Los pulpos son, sin duda, los padres más desafortunados del océano. Cuando dos pulpos se encuentran, el macho introduce su tentáculo reproductor por el sifón de la hembra hasta llegar a sus oviductos, donde deposita la tinta, su esperma. Después del apareamiento, el macho entra en una fase de deterioro físico y mental. Se vuelve más lento, deja de comer, sufre lesiones por desorientación y finalmente muere. Pero el destino de la hembra es aún más trágico. Tras depositar miles de huevos fertilizados en un lugar seguro, los cuida durante meses, sin separarse jamás de ellos. Ni siquiera se alimenta. Poco a poco, comienza a consumirse a sí misma. Cuando finalmente los huevos eclosionan y los pequeños pulpos emergen al océano, la madre está completamente agotada, habiendo perdido entre el 60% y el 85% de su peso corporal. Y al cabo de unos pocos días, ella también muere.